me be blue. Let me be blue. Let me be blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon. Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Es una emisión multiétnica, pluricultural, poliglota, desde París para el mundo. Nous sommes ici, nous sommes. C'est une émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons une très spéciale émission parce que c'est une rencontre dans la Colombie, la France, les États-Unis et le Mexique. Et donc, cette émission se déroulera mayoritariamente en español. Estaremos en español mayoritariamente con los resúmenes en francés hechos por quienes no hablamos francés como nuestra lengua materna. Pero estamos para el mundo. Aquí somos, aquí estamos. Pues bien, mis queridos compatriotas, mis hermanos americanos y todos los de la diáspora que flotamos en el planeta, estamos en París y aquí me es muy grato decirles a ustedes que hablaremos sobre el arte, algunas cuestiones sociales de la vida de los emigrantes en diferentes países, el éxito y el recorrido de vida que han hecho ciudadanos colombianos en los Estados Unidos, que ha permitido también realizar un viaje a través de las Europas para presentar el trabajo artístico de Karen Garrido. Pero antes les voy a decir a ustedes que tendremos la presentación también del trabajo del músico colombiano Daniel Cadena, que en la sección de Sofi Velasco, Cuentos y Poemas para Todos, nos ha permitido utilizar su música genial y ahora un honor especial pasarla también a través de esta frecuencia en un encuentro con nacionales de la Colombia. Así es que bueno, me va a dar mucho gusto hacer esta presentación. Y Karen, por favor, como como maestra de ceremonias, que está nominada por Azares del Destino, haz la presentación de las personas que te acompañan en la sala de invitados. Bueno, estoy súper feliz de estar aquí. Gracias por invitarnos a mi familia y a mí. Estamos mi padre, José Garrido, mi mamá, María Cristina Vélez de Garrido y... Bueno, pero que cada uno salude también saluden para que escuchen su bella voz a todo el planeta. Bueno, mi padre, José Garrido. Mi mamá, María Cristina. Y mi esposo, Alfredo. Alfredo, aquí mucho gusto y qué alegría estar con ustedes. Bien, pues en esta presentación que tendremos hablaremos del trabajo artístico de Karen, pero como les dije antes y para introducir el ambiente de la Colombia en otras latitudes, les voy a presentar la pieza de Daniel Cadena titulada Cristal, porque esto es como un cristal que tiene brillos por todos lados y nos vamos a escuchar esto y después comenzaremos nuestra sección con algunos avisos culturales.
Empezando como un cristal, es la participación de un ciudadano músico y artista de gran talento, Daniel Cadena, que desde Colombia nos mandó esta participación y que ahora ha sido un gusto presentar nuevamente en esta frecuencia. Pues bien, voy a dar unos avisos culturales porque a 50 años del golpe de Estado en Chile, del bombardeo a Casa de la Moneda, se ha hecho una serie de homenajes tanto en México como aquí en París, sobre este aniversario que es para muchos todavía un motivo de reflexión. En México el día 9 pues hubo una gran manifestación en un sitio históricamente también como aquí la Plaza de París, en el que se presentaron artistas. Pero aquí nosotros haremos este próximo martes 12 de septiembre a las 18:30, 6:30 p.m. Paris Time, un homenaje realizado por, les voy a decir, el Instituto Cultural du Mexique, aquí en París, extiende esta invitación para la proyección seguida de una discusión y un performance musical de varios artistas como homenaje a Salvador Allende, que en francés le han dicho Le Chili à l'honneur. Y en esta ocasión contamos con la colaboración y organización de la Chambre de Comerce Latinoamericana, que preside mi amigo José Francisco Rodríguez Queiruga, y que presentará un docuficción, que es un documental ficción de Victorino Flores, a quien le mandamos también un saludo. Y esta situación es que el docuficción, se me traba la lengua a veces, está realizado por Victorino Flores, también la participación de Fernanda Machado, y entonces en el 119 de la Rue Vieille du Temple en París, donde se encuentra el Instituto Cultural du Mexique, recomendamos, porque es de asistencia libre, hacer reservaciones al teléfono 01 44 61 84 44, repito los cuatro, 01 44 61 84 44, porque la entrada está sujeta a la disponibilidad de asientos. Claro que pueden ir más de 1,000 personas, todas tendrán cupo en este instituto para ver este film, hacer una discusión y ver la participación de artistas alternativos que se van a presentar para hacer este homenaje a Salvador Allende. Y bueno, este es otro aviso cultural. La sección de Sofi Velasco, la segunda emisión, la segunda serie de cuentos y poemas para todos, que es una sección hecha simultáneamente en francés y en español para contar sobre la literatura internacional, poemas y cuentos para todos, tendrá inicio en esta segunda etapa a partir del mes de octubre. Así es que estos dos últimos sábados correspondientes al mes de septiembre, pues estaremos como siempre en directo presentando algunas otras secciones. Y bien, hoy mismo en la segunda parte tendremos las crónicas de Juanito Guanabacoa, porque en México el día de la fiesta nacional será el 15 de septiembre, pero también hablaremos de algunos asuntos sociales, dado que el 1 de este mes se realizó el 5º informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues esto ha sido también un motivo de sensibilidad en la región, porque al igual que otros países como Estados Unidos, como en Francia, como en algunos países de África, serán tiempos electorales donde se definirá la democracia en cada uno de estos países. Y esto, bueno, pues son cosas a considerar. Estamos hablando de que las elecciones en
en Estados Unidos también despiertan un interés en la región, y todo esto pues son temas de la sección de Crónicas de Juanito Guanabacoa. Entonces, para empezar, me voy a atrever a pedirle a Karen Garridartist, como se dice en su carta de presentación, que nos platique el parkour familiar de los colombianos que actualmente habitan en un estado muy significativo y singular de los Estados Unidos, el estado de Illinois. Bueno, yo soy colombiana, firmo mis cuadros como Karen G, así quiero que me conozcan, Karen G Contemporary Artist, estoy en Instagram, y vivo en Indianápolis ya hace una docena de años. En Indianápolis tenemos una colonia colombiana grande, buena, gente muy buena, alegre, y tenemos una sociedad de amigos de Colombia. Y bueno, dices, hace 12 años, ya es un tiempo, y el shock cultural, si hay acaso un shock cultural, ¿cuáles son las principales situaciones que tienen que afrontar cuando se recién llega a un país como los Estados Unidos? Bueno, hay muchas situaciones con el idioma, con la salud, muchos con sus documentos. Pienso que uno muy importante es la salud, porque siempre que estamos en un momento de enfermedad, necesitamos a alguien que nos escuche en nuestro idioma, y eso es una parte muy, muy importante. Entiendo que has venido con tus padres. ¿Cuál es el punto de vista de usted, por ejemplo, de esa llegada a habitar en Illinois? Bueno, ella vino buscando un horizonte y pues lo ha encontrado. Cierto. Usted, doña Cristina, ¿qué piensa? ¿Cuál es la impresión de usted de encontrarse en un país como Illinois? Diferentes costumbres, idioma también. ¿Qué más? Bueno, les habla Alfredo, el afortunado esposo de Karen G, del artista. Sí, hay muchos retos, ¿verdad? Pero también son oportunidades porque, particularmente en Estados Unidos, el mérito, si uno trabaja fuerte, si uno se dedica a estudiar, si uno se dedica a trabajar, se ve el fruto. En tu caso, Alfredo, ¿cuándo fue que llegaste también? ¿Llegaron juntos? ¿Estabas tú allá? Entiendo que tienes una actividad profesional muy en boga en el campo de la salud precisamente, y que conoces esos problemas que enfrenta tanto la población local como la población que llega a sumarse a ese país. Yo creo que las personas que tienen la oportunidad o necesidad de emigrar se enfrentan a la apropiación de su propia cultura, a la expansión de su forma de vida, pero también recogen de esos países lo que bien les viene afectando, se le viene interiorizando, y puede o no ser un conflicto, pero hay todo un proceso para asimilarse. ¿Qué puedes decirnos de esto ampliamente con la experiencia? Si quieres decirnos a qué te dedicas y cómo llegaste, todo esto para que el lado humano se conozca y que vean también que no nada más es una migración temporal por hacerse de recursos, bien que lo ha señalado quien trabaja fuerte, y somos los latinos en un momento dado que participamos de tal forma en el desarrollo de ese país, en la cosecha anual de productos agrícolas, en los trabajos más fuertes de construcción e infraestructura, y en otros servicios que nos han distinguido a los latinos en general. Así es. Bueno, para algunas de las preguntas que mencionaste, hace 30 años, siendo un muchachito, llegué a Estados Unidos, llegué a la ciudad de Chicago, con la idea, como muchos también, de la parte académica, de entrenarme, de hacer un posgrado y una ilusión de regresar a mi país. Sin embargo, con el tiempo uno se va adentrando en la cultura
el hecho de haber salido, siempre hay un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo nuevas oportunidades, nueva cultura. Y en los primeros 7 años de mi entrenamiento, digamos que era como una torre de marfil. Está uno en una universidad. ¿En qué disciplina, en qué carrera? Yo soy médico, estudié primero neurología, luego genética y seguí estudiando muchas cosas más. Pero el punto es que era como una torre de marfil. Uno está en la academia, hay gente de diferentes partes, pero no nota bien cómo es la cultura y los retos. Afortunadamente, después cuando me mudé al estado de Indiana, vi mucha de la migración latina. Y mucha gente a veces huyendo de problemas políticos o huyendo de la pobreza. Y comencé a ver también los retos del idioma que estábamos mencionando, del transporte, del acceso a la salud. Y abrimos una clínica en esa época para gente sin seguro médico. Y esa clínica la denominamos en nuestro propio idioma Alivio. Alivio porque queríamos que fuera una palabra que generara eso de mejorarse, de sentirse bien. Y bueno, a través de Alivio, gracias a Dios, conocí a esta persona que tenemos aquí al lado, nuestra protagonista de hoy, a Karen G., quien es médico también. Pero es que en la medicina tiene una parte científica, pero tiene una parte artística, tiene una parte de emoción. Y para nosotros ha sido muy, muy, muy especial. Claro, la medicina, ayudar, esa parte que mencionabas de asimilarse uno a la nueva cultura, pero también tomar todas esas raíces que uno tiene y también poder dar al país donde uno está, donde lo está acogiendo. Principios como la familia, nuestros principios de amistad, el principio de la música, esta música tan alegre que tenemos, ¿verdad? Todo eso lo hemos llevado allá, pero igualmente nos ha dado la oportunidad, y esta clínica nos dio la oportunidad de conocernos. Yo era muy científico, exclusivamente científico, leyendo artículos, publicando y todo. Y a través de la relación con Karen he descubierto una parte de la sensibilidad del arte, de la sensibilidad de las artes plásticas que ha complementado mi vida y de mis amigos también. Sí, bueno, en realidad yo siempre pintaba. Bueno, aquí me vas a decir, ok, vamos por el principio, esa parte de la medicina, cómo entraste a esa disciplina y cómo se va creando, porque todo esto es muy importante para las personas que sienten alguna vez esa inquietud artística y se encierran en sí mismos diciendo yo no puedo hacer las cosas, yo tengo que trabajar, y tienen trabajos muchas veces que los esclavizan no al sistema propiamente, sino a ellos mismos, y esa es una de las situaciones que tiene uno que romper para poder salir a otros retos, a otras dimensiones. Bueno, sí, en mi vida he visto que hay tiempo para todo y he tratado de sacarlo siempre, aunque hay que hacer pausas para poder volver a empezar. Y cuando algunas partes de la vida ya están completas, balanceadas, entonces uno pasa al siguiente paso. En mi caso, yo estudié medicina en Colombia, en Barranquilla, mi ciudad, y durante todo ese tiempo yo pintaba, pero ya durante la escuela de medicina fue un poquito más difícil, pero lo encontraba el tiempo. Luego me fui a vivir a los Estados Unidos y allí sí que me tocó dejarlo un poquito más al lado. Pero una vez que encontré un balance, en este proceso que tú estabas hablando ahorita, encontré un balance, ya volví a empezar, lo retomé. Hace como unos 8 años empecé a pintar otra vez y entonces ahora tengo, después de todo este proceso, mi carrera en los Estados Unidos como médico o en la salud, y mi arte lo retomé otra vez y ahora ya tengo tiempo y tengo forma de salir al mundo. ¿Qué especialidad de la medicina desarrollaste? Cirugía. Cirugía, o sea que esa es una de las especialidades médicas que te meten en contacto real con la naturaleza material de nuestra existencia, ¿no? Con el organismo. ¿Cirugía especializada en cirugía general o cirugía? Sí, cirugía general. Y eso es lo que, todo tiene un sentido, ¿verdad? Habilidad manual. Y en este momento de mi vida me fui por el lado de la estética. Tengo un medical spa en Indianápolis y entonces yo hago mi arte también en las caras de mis pacientes. O sea que cirugía estética.
Sí, tenemos un cirujano plástico en la clínica, pero en mi spa yo hago los inyectables, o sea, pongo Botox, aplico ácido hialurónico, y entonces eso es una forma de arte también. Oye, pues qué interesante, porque eso ya hablaremos ahorita en la parte artística. Ahorita estamos, porque si se dan ustedes cuenta, es el abrir el aspecto humano, porque muchas veces cuando decimos, yo soy especialista, sí, como tú dices, Alfredo, sí, yo era un científico y hablamos así, cosas científicas. Las personas que escuchan el radio en la mañana los domingos dicen que es, a ver, que me manda a otros imaginarios, y es precisamente el tener la oportunidad de escuchar historias de vida. Historias que además van sintiendo cada uno de nosotros en un país en el que hemos llegado y en el que estamos y en el que tenemos que de alguna manera resurgir como entes distintos. Y eso es muy interesante. Así es que la situación de su encuentro ha sido en esos dos aspectos medulares de la vida, la salud y la estética. La estética como valor de definición del ser humano nos da esa posibilidad de brindar también, porque no todas las profesiones implican eso. Hay profesiones muy, muy dadas a decir, bueno, la cosa técnica, cuánto vale, cuánto cuesta, dónde la vendo, y párale de contar. Y ya entramos al campo de la salud. Yo me imagino que las personas que llegan a sentir la necesidad de ayudar a su presencia recurren ahora no nada más al spa, sino a todos los procesos que son posibles mediante la técnica. Y hablando de la estética, yo me atrevo a hacerles la pregunta a ambos. ¿Cómo definen ustedes esa necesidad? Porque bien puede ser producto de una demanda social de estatus de belleza, o también puede ser la validez de resolución de problemas íntimos, de problemas de personalidad. ¿Ustedes qué sienten? ¿Cómo vemos ese panorama? Sí, hay un poco de cada cosa, ¿verdad? En el spa nosotros va más allá de eso que puede parecer material, la belleza, ponerse los labios más gruesos, pero va más allá. Yo he atendido pacientes muy jóvenes que son muy inseguros, y esto ha ayudado a su autoestima, personas con depresión que los hemos ayudado a salir de esto. Los masajes, por ejemplo, que parece algo tan sencillo, libera ciertas sustancias en el cuerpo que ayudan con ese estado de depresión. Ese tipo de cosas, Alfredo. Sí, no, igualmente. Y ha sido un proceso para mí también aprender de esta parte estética, aprender a valorarla. Yo creo que lo más importante es que las personas se sientan bien con quien son y cómo se ven, ¿verdad? Que la persona se sienta contento con quien es. Si eso a veces requiere hacer mejoras aquí y allá, el pelo, la cara, el vestido, el porte, pues bienvenido, es parte de quienes somos, ¿verdad? ¿Es nuestra esencia? No. En últimas, uno quiere formar su esencia con principios, con conocimiento, con el arte, con todo esto, pero la apariencia física, el sentirse uno atractivo es parte de la vida también. Bien, y entramos entonces al lado paterno-maternal, la experiencia. ¿Es Karen la única hija? ¿Cómo se concibe todo ese universo familiar a través de ustedes y con la experiencia que han escuchado en estos momentos? Sí, tenemos 3 hijos. Karen es la mayor, después Cristinita y después José Alfredo. Son 3 hijos. Que tú tenías tu joyería. Sí, pues yo tenía mi joyería y quería pues que ellos avanzaran. Y tanto han avanzado que ahora viene mi nieta, que también se adhirió a la medicina. Bien, todas esas cosas. Bueno, tienes la fortuna de ser la primogénita. Y eso implica, para los que hemos tenido esa situación, de ser siempre el ejemplo, entre comillas, de los demás, o el tener que cuidar a los chiquillos cuando nosotros estamos despegando, y todas esas experiencias. Tu relación con tus hermanos, cuéntanos.
Sí, en realidad yo me siento como la mamá de ellos dos. Sí, me ha tocado ese papel de primogénita, me ha tocado el papel de ser el modelo de ellos y he tratado de hacerlo lo mejor que he podido, de ayudarlos, de aconsejarlos, siempre. Y a ver, doña Cristina, como mamá, descríbanos a la doctora y luego a la artista. Esa descripción maternal que no la va a dar ningún crítico de arte, estoy seguro, no la va a dar ningún de nuestros amigos como Alfredo Escobar, que tiene su experiencia plástica y de exposición, sino esos aspectos íntimos de ver cómo se desarrolla y cómo va el camino de la hija mayor en el arte. Sí, desde los 4 años más o menos ella empezó a pintar. Luego vivíamos cerca de un parque y yo la llevaba casi todos los domingos, había concursos de pintura y ella se los ganaba todos. Oye. Y también tuvo una influencia, pues mi esposo trabajaba con arte también, con pintores, con personas que estaban vinculadas al Anticuarios. anticuarios, y tuvo también, ella fue viendo y tuvo como esa influencia de varios pintores colombianos. Y aquí llegamos entonces a la parte artística. Tu primera exposición, tu desarrollo como arte. Yo voy a decirle al público que pueden ustedes acudir a, bueno, tú dirás la dirección, tú dirás a qué galería, pues le mando nada más un saludo a nuestro amigo Alfredo Escobar, y cómo se va dando ese principio, porque hay dos características que noté en tu trabajo en esta exposición, la fineza y vamos a decir, certeza de la línea y a través también de esa exactitud, la difusión del color y la fusión de elementos que son verdaderamente, pues, diversas especialidades del arte, entre lo descriptivo, vamos a decir figurativo, descriptivo, a el imaginario conceptual y pasando tal vez por alguna abstracción en esos rostros que tú dices, porque cuando escogí la foto para hacer el promocional de esta emisión, pues yo me quedé viendo tu trabajo y todo eso y diciendo, bueno, ¿qué se le puede preguntar a un artista? Porque todas las artistas se le preguntan, ay, dime cómo haces tu arte, ¿no? Y todas estas cosas que van un poquito más allá porque es la expresión espiritual de quienes somos. Y además, la parte artística de venir de la parte científica siempre tiene una connotación psicofilosófica y una situación también de conciencia económica, porque se hace el trabajo ya de manera más integral. ¿Qué es lo que hago y qué impacto se busca? Y eso es precisamente lo que puede ser muy interesante que el público conozca. Bueno, voy a empezar, me preguntaste la primera exposición, yo tuve muchas exposiciones cuando era niña en Barranquilla y estoy orgullosa de eso, por eso lo voy a mencionar. Y luego en Indianápolis tuve varias en la Biblioteca Central de Indianápolis, en los parques, muchas exposiciones a las que me han invitado allí. He tenido 2 exposiciones en París ya, esta es mi segunda exposición, la primera fue en el Carrousel del Louvre y ahora estoy en la Galería de Muisca, que es en la 8 Rue d'Ormesson. Yo no hablo muy bien francés, pero esa es la dirección. De Muisca, nuestro amigo Alfredo Escobar está allí para atenderlos si desean ir a mirar la exposición. ¿De qué fecha a qué fecha está? Empezó el 1 de septiembre, va a estar hasta el 30 de septiembre, todo el mes. Así es que, bueno, ya platicaremos de ese lugar. Entonces, la primera exposición la tuviste, no te acuerdas cuándo, porque fue muy chiquita y fueron muchas seguidas. ¡Qué barbaridad! Eso va formando también el espíritu de autocrítica y eso va también formando la experiencia de confrontar al público, porque yo tengo una muy buena experiencia en encontrarte el día
1 de septiembre en el vernissage, porque te pregunté de tu obra e inmediatamente vi lo variado que es. Y te hice una pregunta del arte cuando tú me dijiste que había unos muiscas ahí. Platícame esa travesía entre el arte descriptivo, histórico, figurativo, al arte de los rostros, que voy a decirle a nuestro público que durante esta emisión, en el video que hacemos siempre de esta emisión, contaremos con imágenes que nos mandará la artista y que hablarán de acuerdo a la descripción de lo que estamos comentando aquí en la estación. Adelante. Bueno, específicamente esta exposición es como un tour por mi vida artística, digámoslo así. Tiene varias series adentro de esta exposición. Hay una serie que fue inspirada en nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez y su libro 100 años de soledad. Entonces hay 2 cuadros. Bueno, un paréntesis. El paréntesis es decir que 100 años de soledad fue terminada y escrita en México. Sí, valga Ciertamente. publicidad. Y si no lo digo, se me come la lengua, mano. Bueno. Entonces, bueno, por eso esas son como un realismo mágico. Yo me inspiré en él y eso tiene sus historias y yo traté de plasmarlas en mis cuadros. Por eso es como un poquito estilo sueños y con unos colores suaves, mucho colorido, pero un poquito más suaves y más difuminados, pero siempre con un mensaje. Podemos pasar por otra serie que está también en esta misma exposición, que es sobre El Dorado, una leyenda de mi país también. Pasamos desde un galeón donde llevaban el oro, pasando por un conquistador que está matando a un indio, y llegamos por último a una diosa que es protagonista de una de nuestras leyendas, y también tenemos la última serie, que es mi más reciente serie, es como mi última propuesta, que es a la que tú te refieres cuando hablas de figuras geométricas y líneas rectas, mucho colorido, pero dentro de esas también tengo como especie de 2 series. Una que es dedicada a Don Quijote, porque me encanta Don Quijote, y representa, en realidad es un personaje que yo creé en este estilo y que es dedicado a mi papá, que a mi papá le decimos el Bipi, y así se llama este personaje. Y hay otra serie dentro de este mismo estilo que es sobre el Carnaval de Barranquilla. Como ves, siempre estoy tratando de hacer énfasis en mis orígenes, mis raíces, en mi país, dar un mensaje, pero un mensaje de alegría, un mensaje positivo, con mucho color, siempre buscando repartir amor, siempre buscando agradar a la persona que está viendo mi trabajo. Y en ese proceso entonces colorido, a ver, mi estimado señor, dígame usted aquel detalle de el Bipi, cómo es que nace y cómo es que la gente lo conoce así, porque pues es interesante saber entonces. Imagínese cuánto tiempo hará que yo no sabía decir príncipe y no Bipi. Y ahí vino, porque mi mamá me decía el príncipe azul a mí. Y yo decía que no era, no me gustaba el príncipe azul, sino el Bipi Hollow. Empecé a llamarme diciéndome Bipi Hollow, pero al fin, menos mal, quedó en Bipi. Esa es la historia. Bueno, sí, esa historia me la conozco, me encanta, y me encanta que también parece como VIP, como Very Important Person o People, y sí. me gustó ponerle ese nombre porque mi papá es una persona muy versátil, mi papá se le mide a todo, y este personaje que yo creé se viste de todo. Yo lo he puesto como desde Dalí, pasando por la Mona Lisa, siguiendo con un tigre del Carnaval de Barranquilla, Don Quijote, Pancho Villa. ¡Wow! ¡Wow! Pero bueno, Alfredo, ¿habla algo para que me... Bueno, no, yo quiero volver al Bipi. Puedo volver al Bipi, yo como claro. yerno ilustre.
Este es un personaje de aquellos del Caribe colombiano, del Caribe en general. Una persona que se puede describir como chévere, bacano, legal, todos esos términos que son muy caribeños y que donde iba en la ciudad de Barranquilla generaba risas, porque tiene un sentido del humor y unos chistes que, bueno, unos se pueden contar aquí, otros no tanto, pero son maravillosos. Pero además muchos trucos con las manos. Entonces él estaba al lado de alguien y la persona sentía que le estaban jalando el pelo, ¿vale? Y no notaba, casi como un mimo, pero con el sentido del humor. Entonces yo quería también destacar esa parte, lo que yo he notado, transmite mucha alegría, esta pareja transmite mucha alegría y yo creo que eso ha sido una influencia para nosotros como pareja, para Karen ciertamente y sus hermanos. Pero sí quiero que sepan eso, cuando ustedes lean cualquier personaje del Caribe así, o de García Márquez, o de Álvaro Mutis, cualquiera de estos grandes escritores nuestros de Latinoamérica, del boom, por ejemplo, el Bipi sería uno de esos. Y hay también un colombiano que ha cantado esos personajes, que ha hecho música de esos personajes. Claro, ¿te refieres a Carlos Vives o a no? Debe ser. Bueno, me imagino Carlos Vives, ¿verdad? El Compachipuco y todo eso, con el vallenato, que el vallenato es como decían... no, mentiras. García Márquez dijo que 100 años de soledad era un vallenato contado en novela, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, el vallenato y la música nuestra, que también es de donde somos, cuenta todas estas historias y tiene muchos personajes como el Bipi y la señora Cristina y una que otra artista también. Y uno que otro médico. Yo me voy a incluir en El amor en los tiempos del cólera, por favor. Uno de los protagonistas es un médico. Maravilloso, una historia de amor. Sí. Pues esto es muy emocionante. Entonces, repito, esto es muy emocionante y esto es la oportunidad para dejar saber también algo muy importante. ¿Cómo fue la conexión de la primera ocasión en que tuvieron ustedes contacto con nuestro amigo Alfredo Escobar? Oh, ok, bueno, ¿cómo? Con Costa Rica. Sí. Bueno, hay una galería en Costa Rica que se llama Candalesia. Ellas me contactaron, yo siempre estoy publicando en Instagram y en Facebook mis pinturas y todo lo que hago. Entonces, ellas me vieron y me contactaron porque tenían esta exposición en el Carrusel del Louvre. Eso fue en abril de este año. Uh-huh. Vinimos, enseguida que me dijeron, me encantó la idea, Alfredo enseguida me apoya porque siempre me apoya en todo. Un par de amigos, Natalie y Francisco, enseguida dijeron, nosotros los acompañamos y nos vinimos con nuestras maletas, con los cuadros e hicimos la exposición. Allí conocimos a Alfredo Escobar y después de esto seguimos en contacto y nació la idea de la exposición. Me dijiste ahorita algo que realmente a muchos nos llama la atención, más cuando el artista autopromueve su trabajo, es el viaje con la obra. El viaje con la obra implica riesgos, implica además una metodología, implica además una gestión en frente de ciertas autoridades. ¿Todo eso lo puedes describir? ¿La vivencia y el proceso? Claro que puedo. Cuando uno le ha tocado este tipo de cosas, tiene tantas anécdotas y tantas experiencias que va cogiendo en el camino, que claro que puedo. Me tocó improvisar la primera vez. Lo que hice fue que tenía todos mis cuadros en tamaños grandes porque me gusta pintar siempre en unos tamaños gigantes, pero para esta exposición tenía que ser lo más práctica posible. Entonces, aunque parecía más larga la solución, en realidad era más práctica y fue pintar todo de nuevo en un tamaño más pequeño y poderlos meter que cupieran perfectamente la mayor cantidad de pinturas en las maletas. Entonces agarré y me sacrifiqué meter zapatos, carteras, blusitas y usé una maleta entera. 2 maletas enteras, una que sacrificó Alfredo Obvio. y otra yo. Entonces teníamos derecho a traer 4 maletas, trajimos 2 de cuadros y 2 de ropa. Entonces así fue la primera vez a París. A Barranquilla, que también tuve una exposición este año, los desmonté, los enrollé, los metí en tubos y los llevé también conmigo.
La cuestión de seguros y la cuestión de pasar, por ejemplo, ante la aduana, que también implica, en primer lugar, un susto, porque les voy a decir, y esto es una cosa que es un prejuicio mundial que tenemos que cargar en nuestras nacionalidades. Yo cuando llegué a Japón me dijeron, mexicano, ¿nos permite, por favor, revisar? ¿Trae usted hongos? ¿Trae usted hierbas? ¿Trae usted? Y una serie de situaciones. Y creo que también tu nacionalidad carga con esa cruz, con esa estigma, y de alguna manera tiene que surgir en un momento dado. Esa experiencia, cuéntanos. Bueno, en realidad depende de donde uno venga, sí es posible que eso afecte bastante, pero como yo no vengo directamente de un país suramericano, sino que yo vengo de los Estados Unidos, es un poquito diferente. Entonces, de allá para acá fue muy bien, pero sí tenía unas pinturas en Colombia que quería traer para esta exposición precisamente, y me costó muchísimo trabajo, me pusieron muchos peros, que un permiso, que llenar una forma, que ahora esto, y siempre porque venían de Colombia. Incluso esas no las pude traer porque fue tanto los peros que me pusieron que no las traje, entonces solamente me quedé con las que vinieron de Costa Rica, que estaban otras pinturas en Costa Rica, en esa galería que yo te digo, Candalesia, y unas de los Estados Unidos que también mandé por correo. Bien, yo creo que esta situación pues implica mucho toda la actitud que uno puede tener para sobrepasar ese impasse y poder presentar los trabajos. Yo les sugiero que hagamos un pequeño paréntesis y escuchemos otra pieza de Daniel Cadena, y si ustedes están agradablemente servidos e impactados, porque muchas veces me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué voy a decir yo en 2 horas? Pues si ven ustedes, el tiempo vuela. Y si están de acuerdo, voy a introducir a la sala de invitados a Enrique Domingo, mexicano, científico también, para que participe en una serie de preguntas ciegas al impacto del encuentro. Y entonces podemos decir que presento a Daniel Cadena en otra intervención. Él es de Colombia, ustedes son de Colombia, nosotros somos ciudadanos del mundo.
Bueno, pues como les decía a ustedes, es un músico colombiano y que además, como decías tú, es una especie de funky, de blues, de música con ese toque internacional también, y que bueno, pues les voy a decir la historia. Cuando los músicos me dan la oportunidad de tener su trabajo, hay veces que intervengo con la armónica y que no tuve la oportunidad de tocar armónica en la exposición, y esto pues es una sorpresa más, que si van a estar aquí unos días más, los voy a invitar a una tocada. El día de mañana, lunes, se hace un jam, que decimos aquí, y en un lugar agradable donde pueden ustedes, pues, yo creo que van a encontrar unos latinos y todo, y podemos contar nuestros chistes. Y sin temor a que nos digan, ¿y eso qué quiere decir? No. Bien, pues seguimos con nuestros invitados, Karen G. y Alfredo, sus papás, que son siempre la personalidad familiar y jerárquicamente pues la maestría de vida. Y bueno, estábamos hablando de la situación de los trámites, del manejo de las obras, del trabajo que implica. Y entramos al renglón de la comercialización y el contacto con los espacios que promueven el arte. Eso también implica cierto tipo de actitud y nivel de negociación. Y eso muchas veces se dificulta por las maneras y sistemas en los distintos países. ¿Cómo funciona en Estados Unidos y qué diferencia encontraste con el funcionamiento aquí en Europa? No, creo que es muy similar. Siempre las galerías toman un porcentaje, pues porque obviamente el lugar físico implica un cierto tipo de gastos que... Bueno, en ese nivel hay una primera pregunta. ¿Cómo evalúas tu trabajo en términos de costo económico? Que eso es muy difícil. Generalmente los artistas dicen, no me importa. No, pues es importante, porque si vas a ser famosa y rica después de pasar al otro planeta, bueno, pues no te vas a poder llevar el billete, ¿no? Entonces, todo eso implica también la situación de ver en un mundo moderno, económicamente regido y determinado a cierto tipo de rendimiento, entre comillas, cómo enfrentas el valor en moneda de tu trabajo. Bueno, eso es muy particular de cada artista, pero uno lo puede basar como obviamente el precio que tienen las pinturas, todo esto físico, que el canvas, las pinturas, los pinceles, que son carísimos, entre otras cosas. Pero obviamente no se gastan todos en un solo cuadro, entonces tú lo tienes en cuenta, pero además tú puedes ponerte un precio por hora, por ejemplo, y más o menos llevar la cuenta de cuántas horas te has gastado en un cuadro, pero a eso también le puedes agregar el tipo de arte que estás haciendo. Si es una cosa que tú consideras que es muy especial, única, que no estás copiando de nadie, que es tu idea, que es algo que no has visto en cualquier esquina, eso también tiene otro valor. Si es un retrato de que es alguien que te lo están mandando a hacer, que se tiene que parecer, yo digo, eso tiene un valor extra. Porque tiene que parecerse, tiene que tener el alma de la otra persona, como quien dice, tiene que hablar a través de ese cuadro. Conseguir eso no tiene precio en realidad, pero tú puedes más o menos calculárselo. Entonces va en eso, lo material, o sea, los materiales, el tiempo que dedicas, la idea, y ya de ahí varía si es algo por comisión, si es algo que tú lo haces muy fácilmente, muy rápido, o si es algo que te cuesta más trabajo porque necesitas hacer medidas y ese tipo de cosas. Varía, depende de cada artista. Bien, entonces también encontramos aquí otra situación muy, muy importante, que es la situación de... A ver, creo que sí me escuchan.
Ajá, repito, algo muy importante que es en esto, que la parte financiera, la gente generalmente se lo puede imaginar, cuánto me costaron los insumos, cuánto me cuesta mi tiempo, y ya acabas tú de agregar los dos valores artísticos que hay que tener en cuenta, la originalidad y el trabajo. Hay otro elemento, cuando te piden un trabajo a priori a la construcción. Eso implica también un reto artístico, de concepción porque hay personas que les dices tú, oye, quiero que me pintes esto, te quedan viendo feo y te dicen, yo pinto lo que siento, ay, güey, dices tú, ¿y cómo le voy a hacer? No, es que mi trabajo es libre, bueno, yo creo que eso no va con la libertad de creación, pero sí tiene un aspecto artístico de consideración. ¿Cuál es, en tu punto de vista, ese aspecto? Bueno, eso a mí me ayuda en realidad. Cuando me dicen lo que quieren, más o menos, ya yo voy una parte adelantada. Me ahorraron un tiempo de estar, porque tú no sabes el proceso de concepción, lo difícil que puede llegar a ser. Cuando hay momentos en que yo estoy pensando y me causa dolor, me deprimo, me pongo de mal genio, cuando algo es como si fuera a parir y no sale, pero es doloroso incluso. Clínicamente descrito, ¿eh? Entonces, eso tiene un valor, pero por ejemplo, yo he tenido cuadros que han salido muy hermosos desde mi punto de vista, y ha sido guiado por la persona que me lo ha pedido. Pero tampoco es que me ha dicho lo que voy a hacer, pero sí me da unas pistas. Quiero unos colores así, quiero algo que tú lo puedas sentir cuando me miras a mí. O sea, que yo me voy a inspirar en la persona, aunque no va a ser la persona pintada, un retrato ni nada de eso, pero algo que yo sienta que define. Eso sigue siendo mi trabajo, sigue siendo mi idea, y sigue siendo yo pinto lo que quiero, como dices tú, porque estoy pintando lo que yo quiero de esa persona. Pero una guía es buena, no, que quiero que me lo hagan azules, con blancos y negros, yo acepto eso. El aspecto, ya lo hablamos entonces, de la creación precio-arte, pero también implica una experiencia financiera que se entiende, ya ustedes han vivido en el campo de su profesión, que es cómo pudieron o qué recomiendan a una persona en busca del éxito para encadenar y abrir una y otra clínica. ¿Qué necesitas hacer? Porque muchas veces sabemos que hay una persona que se dedica a su trabajo, que se dedica a su negocio, que trabaja 24 horas por 24 horas, que no descansa, que se mecaniza y que luego te dice ya alcancé el éxito. Y bueno, pues cuando ya lo alcancé ya está enfermo, ya le faltó el tiempo para viajar, ya, o sea, un fermeture, como dicen aquí en francés, un cerrazón que implica la discusión de qué es el éxito. Y bueno, yo creo que nos puedes hablar neurocientíficamente de esa situación. Antes quiero de verdad agradecerte el énfasis que le has dado, que es importante poner precio. Yo no sé si es algo que fue cultural exclusivamente o de mi generación, en la cual asignarle precio a algo o cobrar por las cosas generaba pudor, como que le daba a uno pena. Y no es tal. Parte de nuestra economía, de nuestra vida diaria, hay que darle el valor preciso a las cosas. En medicina es muy similar, porque nosotros tenemos por un lado la vocación de ayudar, pero por otro lado hay un costo de educación, hay un costo de los sitios, hay un costo de los insumos, de los medicamentos. A mí me ayudó muchísimo que empecé a trabajar con personas sin seguro médico, las personas que no están familiarizadas con el sistema de salud en Estados Unidos. Allá no hay un seguro obligatorio del gobierno. Las personas tienen que pagar por su seguro privado, o aquellos que son muy pobres y tienen un seguro del gobierno que no funciona tan bien, se llama el Medicaid. Entonces, como tenían muchos pacientes inmigrantes, trabajadores que no tenían seguro médico, me tocaba ser consciente de los costos. No podía ordenar libremente y casi que sin pensar esta cantidad de estudios costosísimos, sino que teníamos que hacer medicina al estilo antiguo.
enfocándonos en la parte clínica y tratando de ahorrarle la mayoría al paciente. Lo que ocurre a veces en los sistemas en los cuales los doctores no saben cuáles son los costos es que se puede hacer desperdicio, se puede desperdiciar los recursos y eso genera aumento de los costos en el sistema de salud para todos. El ser consciente de los costos, entonces mis pacientes, muchos de los cuales fueron mexicanos allá en Estados Unidos, me ayudó a decir, yo no puedo aquí ordenar estudios que sean innecesarios, tengo que pensar más. Acabas de tocar un tema fantásticamente delicado, porque aquí es al contrario, aquí tú llegas al doctor por un mal que no haya auscultación clínica como en nuestros países, es una medicina administrativa y te dicen, bueno, pues puede ser que tengas esto, pero te voy a recetar el menú. Y todo esto le cuesta al que paga impuestos, pero te recetan un menú y más cuando llegas a mi edad, dice, se te quedan viendo, dice 68 años, bueno, pues usted tiene que hacerse el de cáncer, el otro, señor, vengo por una simple gripa, ¿no? Y en mi estado no tengo ni interés de saber qué tengo. Me siento bien y así la paso. Y entonces todo eso es importantísimo. Genera una serie de gastos porque llegas ahí y te encuentras con que una persona que pudiera necesitar realmente una serie de estudios de escáner que no cuestan cualquier cosa, que unas radiografías integrales cuando tienes solamente un piquete en la muela, todas estas cosas hacen, no se llama una corrupción, se llama una falla administrativa del sistema. Pero si tú te pones a pensar que hay quien lo hace porque además en eso le sube un rating económico a su actividad, ahí hay cosas deontológicas que tiene uno que considerar. Claro, no, eso es una realidad. Pero volviendo a ese punto, los médicos que nos hemos entrenado de esa manera podemos ser mucho más eficaces, tanto para el paciente, que es lo más importante, es lo sagrado de esa relación médico-paciente, pero también para el sistema. Se puede ahorrar y hay mayor calidad y mayor satisfacción del paciente. Entonces, con esos principios, nuestra clínica, que como les mencioné anteriormente se llama Alivio, comenzó a crecer logarítmicamente, de una forma muy acelerada. Exponencial. Y de verdad que esto nos generó una gran alegría porque el año pasado celebramos el 20º aniversario y pudimos contar que hemos ayudado a 500,000 pacientes. Pero entonces, decías tú, entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Nos quedamos allí quietos? No, la necesidad es inmensa, tanto en más servicios como en llegarle a más personas, como educar a otros médicos en este sistema que hemos desarrollado para que se pueda multiplicar ese efecto y le lleguemos a muchas más personas. Entonces, cuando hablas del éxito, sí, la parte financiera es fundamental, ¿verdad? Para poder realizar y para poder crecer, pero en realidad es ese análisis de calidad, ese análisis de poder llegarle a las personas, no, o sea, en forma masiva en términos de números, pero en forma específica a cada paciente que sienta que son especiales. Bien, pues, ¿Es eso? sí, perdón, ahora sí me está dirigiendo más, según yo di las instrucciones y ahorita sí el público guía y me recuerda que tengo que cerrar los micrófonos para que ustedes me escuchen, sucede cuando pasa. Bien, pues hemos llegado a un punto en que el aspecto humano se ha cubierto, el aspecto artístico, el aspecto de experiencia en otro país. Yo les agradezco muchísimo realmente y entramos entonces ahora a la cuestión social en decir, bueno, ya tienes un negocio que es en cadena, exponencialmente enorme y que tiene muchas posibilidades. La aceptación en las personas, el hecho de buscar clientes siempre va a haber porque siempre el problema social de la salud es algo prioritario. ¿Cómo es la relación del empresario de salud con el Estado? Hay políticas que definen de alguna manera cierto tipo de actividades y se permiten o no cierto tipo de clínicas. Ahora también, yo me refiero a otras especialidades tal vez, porque tenemos por un lado una cuestión quirúrgica que se da con la cuestión del aborto, por ejemplo. Entonces implica legalización del aborto, implica también circunstancias deontológicas de valores morales en ese acto que confrontan también aspectos religiosos y aspectos de creencias y de tendencias sociales. En el caso
neuropatía, por decir de así, de las enfermedades modernas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la tendencia de las enfermedades de tipo endémico, de tipo social, en cuanto a la cuestión neurológica? Muy bien. Bueno, las enfermedades neurológicas son tan importantes porque atentan contra lo que es la esencia del ser humano. La memoria, la capacidad de moverme, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar correctamente, la capacidad de pensar, la capacidad de mantener una vida con calidad y estar contentos. Y estas enfermedades se vuelven fundamentales para la calidad de vida del individuo. Definitivamente son un problema de salud pública. Sabemos la demencia, el perder la memoria, el perder facultades, es un problema de salud pública y tenemos que darle importancia como tal, ¿verdad? Igualmente, cuando hablamos de cosas más sencillas, una migraña, una convulsión epiléptica, tenemos muchos mejores tratamientos, pero lo clave es que se complemente la parte farmacológica, la parte quirúrgica, con el darle al individuo herramientas para vivir con su enfermedad mejor y para estar socialmente más aceptado. Por ejemplo, los epilépticos tradicionalmente tienen mucho estigma, tienen que enfrentar muchos estigmas. Una persona que no se mueve bien tiene que afrontar discriminación. Entonces, por eso, ahí donde viene lo que mencionabas del Estado. El Estado tiene que garantizar igualdad de acceso a estos individuos al sistema de salud, pero también al sistema laboral. Eso es súper clave, que tengan lo que llamamos en inglés empowerment o empoderamiento, ¿verdad? Eso es lo que quiero. No sé si quieres complementar algo, Karen, allí, ¿no? ¿O alguien más? Bueno, pero sí, eso, entonces yo quería comentar esa parte en neuro, es muy, muy clave. Acuérdense que las personas a veces distinguen entre neurología y psiquiatría, pero es el mismo órgano. Es el mismo órgano. Sigmund Freud, trabajando aquí en este país, lo definió hace muchos años, más de un siglo. Es el mismo órgano, es el cerebro, el que se encarga tanto de los movimientos, tanto de la parte de coordinación, como la parte de un estado de bienestar, llamémoslo así, ¿verdad? Los miedos, todo eso viene del cerebro. Entonces, es clave que los gobiernos regulen y garanticen investigación, suficientes recursos para eso, pero también nosotros los médicos que estemos entrenados para identificar eso y darle la importancia que se merece. Bien, pues yo creo que todos estos aspectos pues han descubierto la parte humana del empresario, del científico, del artista, de la cirujana y de la vida familiar que implica el apoyo porque estamos como hijos en el entorno familiar que muchas veces ayuda al desenvolvimiento o ayuda al encerramiento y a la negación de esto, el ambiente familiar. Y bueno, veo con fortuna que los padres, qué bueno, porque yo no me imagino que viajar con mi hija y su compañero, aunque las edades y las aficiones puedan ser similares, más de 24 horas, porque mi hija pasa conmigo una noche y recibo 2 zapatazos a medianoche porque ronco. Y eso implica una serie de aventuras, porque llegamos al tema de vivir los espacios familiares, y ustedes saben y han visto que aquí el espacio para vivir es limitado. No es como en nuestros países, no es como en Estados Unidos, que tenemos la casa de una y la distribución. Aquí se me hace todavía para mí un impacto de ver en algunos lugares de vivienda la regadera en la cocina, ¿no? Entonces yo digo, está bien que me guste la carne, pero me gusta del refrigerador al sartén, ¿no? No después de estarla viendo y saber que ahí está la situación humana en la cocina. Esos espacios, díganme ustedes, ¿qué es lo que piensan? Los espacios entre generaciones, entre padres e hijos, Físicos. tipo de cosas. Bueno, yo tengo la fortuna de que mis padres son unas personas con las que se puede convivir perfectamente. Son unas personas muy agradables, muy abiertas de mente, muy, como les dice, en este viaje precisamente les dijo Alfredo, son unos troopers.
Troopers, que es como que si... son como para, trotamundos. para unos trotamundos, para los que sea, ahí están firmes. Exactamente. Y nos acompañan. Y ellos pues, van cansados y todo, pero ellos, ¿están cansados? No, nosotros no estamos cansados. Todoterreno. Entonces son todoterreno y nos han acompañado, nos acompañan siempre a todo y créame que tenemos bastante energía, bastantes ideas y bastantes ganas de conocer el mundo. Hasta la vuelta a España, ¿no? Ajá. Bueno, pues yo les digo que aquí tenemos también un abuelo trooper, que Enrique Domingo es un abuelo trooper, ahora ha venido con su nieta a instalarla. Ella es una estudiante de posgrado en la Universidad de la Sorbona. Y bueno, pues aquí lo tenemos, después de 25 años de no encontrarnos, lo he invitado para platicar sobre la situación de México. Y en esta sección que acabamos de tener, pues me queda más que agradecerles, de pedirles a todos ustedes las palabras de clausura de esta pequeña reunión y pues desearles lo mejor, porque ¿hasta cuándo van a estar aquí? Mañana, ya, hasta mañana solamente. Chale, como decimos en México, chale, pues se tienen el tiempo contado, no vayan ustedes a olvidar sus maletas en el hotel. Hicimos un viaje largo, es el fin de un viaje largo, como 3 semanas estuvimos en España, visitamos Madrid, visitamos Valencia, visitamos Palma de Mallorca, visitamos Barcelona y en una de estas estuvimos en la Vuelta a España, en una de las etapas, porque aquí donde ven, Alfredo le gusta todo, todos los deportes, todo el arte, toda la ciencia, todo le gusta. Y mi papá fue ciclista toda la vida, entonces era un sueño que él viera la Vuelta a España en vivo y en directo, y estuvimos ahí. Hable con la experiencia, hombre. Sí, pues. Hombre, vamos. Sí, estuvimos en una llegada y en una partida de las etapas. ¿Y a quién conociste? ¿A Egan? A Egan, que es colombiano, pero sufrió un accidente y se ha venido a menos, pero ahí está. No se ha retirado todavía. Es muy importante. Va para arriba. Claro. Sí. ¿Y por qué el ciclismo le gusta tanto a usted? ¿Qué tiene el Porque ciclismo diferente del fútbol, diferente de otros? Porque fui ciclista simplemente y salía y me fue gustando hasta que competía y todo. Claro. Claro que no era uno de los mejores. Pero a los 82 años, ahora, 1 a 2 horas al día, eso ahora está soy bien. mejor que antes. Claro. Porque los antagonistas están más viejos. O ya no están por ya ahí. no están entre nosotros. Sí, mi papá sale en bicicleta todos los días y cuando no ha podido salir o cuando ve que en la tarde mi mamá lo va a llevar a hacer una visita o a hacer algo, él sale apenas puede en la mañana y si puede en la tarde, otra vez en la tarde. Doña Cristina, usted no se quede nomás ahí, diga usted. Bueno, dile que tú fuiste juez de ciclismo. Sí, yo en Colombia fui juez de ciclismo. Pues me tocó, porque como él se la pasaba en ciclismo, me tocó cogerle el pase. Entonces fui juez de ciclismo y lo acompañaba. Pues esto ha sido aquí verdaderamente un derrame de buenas energías, una situación que invito a las personas a fomentar la cercanía familiar, que invito a los estudiantes que se planteen la pregunta siempre interesante de qué voy a hacer después de mi carrera, qué puedo hacer para el bien común y que no olviden también que en un mundo económicamente determinado hay soluciones humanamente viables y que esto implica pues una actitud y esto implica también un esfuerzo y un esfuerzo que no es fácil, no es gratuito y que implica sí una condición de aproximación a las raíces y al origen. ¿Algo más? Simplemente la alegría de haberte conocido y cómo el arte, la ciencia, la política, los medios conectan a las personas. Eso es lo más lindo. En última se trata de conectarnos y tener nuevos amigos y eso es una tremenda alegría para celebrar.
Bueno, estamos en contacto. Ay, se me va la onda. Estamos en contacto y los voy a dejar con un grupo colombiano que toca una pieza de un americano, Tom Waits, en versión de jazz. Y esto me servirá también para dar paso a la sección de Crónicas de Juanito Guanabacoa, a hablar de México, el informe presidencial y tener los comentarios de un científico mexicano, Enrique Domingo, en esta última media hora de emisión. Por lo pronto, muchísimas gracias. No es la primera. Señora doña Cristina, recuerdo que no es ni la última ni la primera. Espero que vuelvan ustedes a pasar por aquí y nosotros mantendremos el contacto y les haré llegar el enlace de la emisión Aquí Somos, Aquí Estamos, que desde el 106.3 del FM transmite para el mundo, también por internet, www.rfpp.net. Muchísimas gracias. Church on Sundays, I don't get down on my knees and pray. I don't memorize the books of the Bible, 'cause I got my own special way. I know that Jesus loves me, maybe just a little bit more. 'Cause I get down on my knees every Sunday at the Radley's candy store. Well, it's got to be a chocolate Jesus, make me feel so good inside. Well, it's got to be a chocolate Jesus that's gonna keep me satisfied. I don't want no almond joy, 'cause there ain't nothing better or more suitable for this boy. Well, there's only one thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. See, only a chocolate Jesus can ever satisfy my soul. It's best to wrap your savior up in cellophane. He may float like the old muddy, but that's okay. And pour him on some ice cream for a nice solving. Well, it's got to be a chocolate Jesus, make me feel so good inside. Only a chocolate Jesus can't ever satisfy my soul. No, can't ever satisfy my soul. Can't ever satisfy my soul.
Hollow Point, cantando una interpretación de Tom Waits, en la que hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de practicar. Y aquí estamos, entramos a la sección siempre álgida de Crónicas de Juanito Guanabacoa, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del 1 de septiembre en México, que se llevó a cabo el 5º informe presidencial. Va a ser una serie, porque para hacer un análisis implica el conocer la fuente, implica también saber cómo se desarrolla la política a la mexicana, que como en todos países obedece a intereses específicos de las clases dominantes, y que muchas veces pues tenemos que confrontar con el bien común y con la instauración de la política pública. En este informe de gobierno hay 3 cosas que para mí llamaron la atención, y la primera de ellas es que el ejercicio del poder no es un acto espiritual, es una técnica, es una estrategia de manejo de recursos, posibilidades e intereses, y que en México, rodeado y siendo la esquina de la hegemonía potencialmente global, con una expansión determinada que implica desde la dominación, la influencia, la intervención, la desestabilización de los países para el bien de los intereses de la élite gobernante en los Estados Unidos. Y esto, bueno, pues me da mucho a discutir, porque hay que ver también que enfrente de esto, un hombre que ha acercado el poder y ha manejado los recursos en México, hemos tenido también avances significativos como la defensa del peso, que ahora pues está ya económicamente diametralmente opuesta a aquella tendencia que se tenían en los gobiernos anteriores, y que ahora representa, entre otras cosas, innovaciones que tienen un costo social, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo Aeropuerto Internacional, que el Tren Maya. Si ustedes vieran la red y la infraestructura ferroviaria en París, simplemente en Europa, en Francia, pues créanme que no fueron proyectos fáciles, que se enfrentaron también a expropiaciones, que se enfrentaron también a afectaciones ecológicas, que se enfrentaron, y que ahora resulta que es una capacidad de movilidad que en tren, en 3 horas pueden recorrer el país de frontera a frontera. En México perdimos nuestro sistema ferroviario, que fue ejemplo del mundo, creado además con explotación de chinos en la dictadura de Porfirio Díaz. O sea, que tenemos tantas cosas que reinterpretar en nuestra historia, que pues es emocionante ver que en este conflicto y en este caos sociopolítico mundial tenemos ya una presencia que se va a respetar, y que muchos de los preceptos que un presidente como Bukele en El Salvador ha hablado, diciendo que no es la concesión de impuestos la única forma de atraer inversiones extranjeras, y que en países como en Europa las empresas van a invertir pese a los altos costos impositivos, es porque se ofrecen otras cosas como tranquilidad, como desarrollo económico, como posibilidad de movilización de mercaderías a través de la infraestructura del país. Y esto, bueno, esto es de considerarse, y esto es para irse analizando poco a poco. Estamos en un proceso como en América, en Estados Unidos, en Sudamérica, van a llevarse procesos electorales que van a determinar nuestras democracias. Y si la democracia es al estilo americano, créanme que es discutible. Y si la democracia es la imposición de una élite sobre las demás, también es discutible. Y que esto entonces ahora va a estar comentado por 2 mexicanos que
en primer lugar, no tenemos participación partidaria política, pero sí tenemos valores y tenemos posiciones que pueden estar discutibles y encontradas con muchas otras, pero que parten de un análisis social de nuestra participación, en primer lugar, dentro de la función pública y dentro de la función profesional, dedicadas en uno de los momentos históricos de nuestras vidas a el bien hacia los otros, el sano repartimiento del producto de la actividad económica. Y con esto, bueno, pues doy entrada a una parte ya. Voy a decir que dadas las peculiaridades humanas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que editar recortando los espacios de su forma de hablar, y vamos a tener en 12 minutos una posición. ¿Cuál es el reto y la imposición en una primera parte de lo que es mi país? Y para esto, pues queda así. Damos inicio a esta ceremonia del quinto informe de gobierno con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Amigos mexicanas, mexicanos, querido pueblo de Campeche, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Campeche, con mucha historia y mucha cultura, como todos los pueblos de nuestro querido México. Por eso decidí rendir este informe desde Campeche. Campeche fue el principal productor de petróleo y esa contribución permitía integrar el presupuesto nacional.
llegó a haber años en que de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos se obtenían por la venta de petróleo al extranjero, extraído del mar de Campeche. Sin embargo, aquí como en otros estados, se padecía la paradoja, la contradicción de ser estados ricos con pueblo pobre. Por eso decidí rendir este informe aquí en Campeche y también porque hay un pasaje histórico que se resume, y ahí se los dejo de tarea, en que se dice: toma tu champotón. En este quinto informe presento hechos que así lo comprueban. Quizá la enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales. Es falso que si les va bien a los de arriba, necesariamente les irá bien a los de abajo. Nuestro modelo o proyecto alternativo se sustenta precisamente en lo opuesto, en atender primero a la base de la pirámide social, y eso es lo que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México. Pero también es lo que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional. El salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207, y en la frontera norte es de 312 pesos diarios. Es decir, luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca, y las remesas que mandan nuestros paisanos, a los que les agradecemos de corazón, paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares, este año superará los 60,000 millones de dólares, cifra récord que alivia mucho a 12 millones de familias, sobre todo en las comunidades más pobres y marginadas del país. Nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. En eso fundamentalmente ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos. Ahora se combate el huachicol. No se entrega dinero a manos llenas a líderes de organizaciones o a pseudo líderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias. La austeridad republicana
es una realidad. La austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. En el Poder Ejecutivo no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos, como era antes, ni pensiones millonarias a expresidentes, ni servicio médico privado, ni cajas de ahorro especial para funcionarios, ni viáticos, ni turismo político al extranjero. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial, ya se vendió el ostentoso avión presidencial y 9 aeronaves más, así como 5 helicópteros de uso supuestamente ejecutivo. También 1.276.000 personas con discapacidad son beneficiadas con pensiones. Este programa se aplica ya de manera universal, es decir, a todos en 19 estados de la República. Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo. No hay en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos. Bien, pues hemos escuchado esta primera parte y la verdad es que hay cosas que se deben discutir, cosas que se deben analizar y bien evaluar los logros que se ha tenido como país en México. Pero uno de los puntos que quiero inicialmente considerar como importantes es cómo un hombre en el poder reinterpreta la historia en un pasaje de hechos realizados en el pasado. Y esto con respecto a la frase de cómo nació la frase de toma tu champotón. Y como dijo el presidente, se los dejo de tarea, pues me di a la función de buscar quién había comentado esto y qué fundamentos podía haberle dado a la frase de toma tu champotón, que ya el contexto lo hemos visto dentro del informe presidencial. Bueno, pues el mandatario abrió su nuevo informe de gobierno con esa frase que tiene una relación muy importante con Campeche. El presidente Manuel Andrés López Obrador decidió llevar su informe de gobierno de septiembre a Campeche, cosa que nunca se había realizado, sino era dentro del búnker de protección política en la Ciudad de México, donde se realizan pruebas de supervisión, según él, el Tren Maya y uno de sus proyectos insignia que ha sido ese de la comunicación ferroviaria. Ya lo discutiremos en su momento. El mandatario es conocido por sus dichos que van desde el no primo hermano, me canso ganso, y tengan para que aprendan, dirigido a los conservadores. López Obrador no perdió la oportunidad de iniciar su nuevo informe con una de sus frases. Hay un pasaje histórico y que en resumen se dice, toma tu champotón, lo dijo. ¿De qué trata la batalla de Campeche? Pues bien, el hecho histórico al que se refiere López Obrador es una batalla que ocurrió durante la conquista de México. Las fuerzas españolas exploraban la hoy península de Yucatán con un contingente encabezado por Francisco Hernández de Córdoba. Y ya también les voy a decir aquí en paréntesis en este comentario que pues México, siendo el origen del mundo, ya lo vimos en la canción de la semana pasada, pues se cayó un areolito precisamente en Campeche y cambió la tierra. En 1517, cuando la expedición entró en problemas debido a que se quedaron sin agua para beber, por lo que terminaron desembarcando en Champotón, un punto de Campeche en los que los españoles nombraron Champotón, señala el portal México Desconocido. Todas estas fuentes abiertas pueden ser consultadas con ustedes, amantes de la historia y de la reinterpretación de nuestros hechos. Todos los heridos, viendo que no teníamos fuerzas para sustentarnos ni pelear contra ellos, acordamos escapar, comentó. ¿Cómo nació la frase toma tu champotón? Bueno, el giro que López Obrador dio a la batalla tiene que ver con la barrida que, asegura su gobierno, ha hecho en todas las dependencias y secretarías para desenterrar la corrupción. O desterrar la corrupción, ya desenterrada ya estaba. Eso de toma tu champotón es de esa batalla que no pudieron ganar los invasores, pues es lo mismo que ahora estamos aplicando a los corruptos, explicó el presidente durante uno de sus viajes a Campeche.
Todo esto, bueno, pues tiene que ver con el uso de la historia y la politización de los puntos de vista. Y para comentar y para discutir algunos aspectos, tendremos la presencia de mi gran amigo Enrique Domingo, después de que escuchemos una interpretación de nuestro músico colombiano invitado para esta ocasión, y que dice así. Bien, pues ahora sí, damos la bienvenida a mi querido amigo Pascal de Conlavi, porque lo tenemos de vuelta aquí después de un gran periodo vacacional y que además pues ha hecho un recorrido por juntar el material que se difunde en su emisión después de Aquí Somos, Aquí Estamos. Bueno, en esta ocasión estamos con Enrique Domingo y acabamos de escuchar una primera parte de lo que se dice, se dijo y es nuestra realidad política mexicana. ¿Tu punto de vista? Pues mira, para nuestra realidad política tenemos, como tú comentabas, hacer historia, ¿no? Y si hacemos historia, vemos que, como lo comentó el mismo presidente, desde Porfirio Díaz,
pues vino una serie que cambió el poder de una dictadura a otra dictadura de partido, ¿sí? Y el partido de dictadura después de Porfirio Díaz duró muchísimos años, ya hasta se me olvidó cuántos, pero más de 70 de los que yo tengo, ¿sí? Es más, yo pensaba morirme y que el Partido Revolucionario Institucional, que era la dictadura, siguiera en el poder, porque tenían una fuerza enorme, impresionante, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Y lo mencionabas también, tú también, o no sé si el presidente, pero los sindicatos, la fuerza de la CTM, la fuerza de la CROC, también eran unas dictaduras impresionantes, ¿eh? Bueno, se me fue el nombre ahorita del Fidelito, ¿no? Fidel Velázquez. Que definió la corrupción de que nadie puede aguantarse un cañonazo de 50 millones, ¿no? Sí, entonces ese Fidel y todo, que se borran de mi mente porque yo soy más artista y más orientado hacia la cultura. Realmente la política es algo que no causa mucho interés, ni estoy al pendiente de todo lo que pasa políticamente, estoy al pendiente nada más de los resultados y los resultados consecuencias. Y de los resultados se han dado, ¿no? La consecuencia de esta política se ha dado, el conservadurismo que maneja, o el neoliberalismo que maneja nuestro presidente, pues esté orientada a todas esas corruptelas y a todo ese enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de todos. Y como comentábamos fuera del aire hace rato, no se puede quitar eso en un sexenio, ¿sí? Ni en dos. Ni en dos, ni en tres. O sea, es una labor titánica, pero bueno, qué bueno que por algo se está empezando. Fíjate que eso me hace recordar también una definición de lo que es la guerra, que la guerra no es la cantidad de bombas que puedas lanzar en un día, sino los recursos disponibles para aguantar la fuerza del Estado, que son recursos de soldados, que son recursos de bienes, que son recursos de los intereses aplicados a la guerra. Y que el claro ejemplo de un desgaste así lo estamos viendo en las Europas con el caso de Ucrania y de Rusia. Que se dice que Ucrania está ganando la contraofensiva. Yo me pregunto dos cosas. Si está usando, por ejemplo, gran cantidad de mercenarios y que los soldados ucranianos, pues va a llegar el tiempo que se desgastan, y aunque tengan 20,000 F-16, pues ¿quién los va a manejar? Ya lo dijo la OTAN, vamos a hacer un programa como si aprender a manejar un avión se pudiera hacer en una semana, y bueno, pues en esta cosa y en otro contexto ya un poco menos agresivo, sin quitar que tenemos más muertos que en la guerra de Afganistán, relacionados a la violencia, relacionados al uso de la fuerza implicada en las organizaciones de criminalidad organizada, pues no la tiene fácil nadie. Nadie, ¿no? Y es triste que a estas alturas del siglo XXI no haya un consenso político, porque la política es esa, llegar a un acuerdo en lo que sea ganar. Exacto. Sí, y no en el acuerdo de que yo así digo, que es lo que pasa con el señor Vladimir, ¿verdad? Él lo dice y lo que él dice es punto, y volvió la Rusia a lo mismo o a lo peor, porque ahora ya no es una Rusia comunista, sino es una Rusia de un poder fáctico, de otra vez de la gente poderosa económicamente, ¿no? Y que está ganando terrenos en África y que está ganando también terrenos a nivel de las influencias exteriores como hegemonía. Definitivamente, ¿no? Entonces. Y entramos también entonces a otro aspecto que sí me gustaría también comentar, decir que es esta realidad política que implica de alguna manera toda hegemonía que se pretende como ideología, que se pretende como poder, pues causa desplazados. Y que manejar un país de más de 130 millones de personas tampoco es un boleto fácil a seguir. Y que todas estas cosas pues enrarecen la situación, porque tenemos también
hay que admitirlo, defensas que en el discurso se están dando y que en la práctica se están luchando, como es la no intervención. Si los gringos dicen que ya tienen el derecho de erradicar a los posibles, potenciales enemigos y a los terroristas del mundo, pues que definan a los carteles como terroristas, pues les da pie a las políticas que se han llevado ya en el seno del Congreso de los Estados Unidos, de la discusión si intervienen o no en México. Yo creo que todavía tenemos un ejército fiel y tenemos un presidente que tiene conciencia de que eso ni en el discurso puede haber una aceptación. Y que vamos a ver qué pasa. Porque en el tiempo de la política la mexicana, el pensar ya en el otro gobierno cuando les falta un año, es poner piedritas en el camino. Es el año de Hidalgo, sí, también, Ajá. y entonces veremos para dónde se va la lana también. Exactamente. Porque como decimos, no se puede borrar todo, pero lo que sí podrá hacer es que a los que están en el poder ahorita y que quieran llenarse las manos de dinero, pues después, con el apoyo de la Suprema Corte, pues se les persiga y se les mete en la cárcel que y se también haga no, que recuperen pero... También no son, esa es harina de otro costal. Sí, los intereses sí, en la aplicación del sistema penal, jurídico. Penal, y es triste. Yo tengo un amigo, por ejemplo, en Cancún, ¿verdad?, que por una cuestión política del exgobernador que está en la cárcel, Roberto Borge, y después de un gasolinero que tiene 200 gasolineras y se ha hecho inmensamente rico, que la semana pasada el presidente como decimos en México, lo balconeó, ¿verdad? Vega Serrador. Ajá. El Vega Serrador. Entonces le quitaron al patrón de mi amigo 2 gasolineras que son las más antiguas de Cancún, pero como no le hizo caravana y no se alineó y al contrario demandó porque una obra vial afectaba muchísimo una de esas 2 gasolineras y la otra la tiene en el kilómetro 0, precisamente en donde inicia la avenida Coculcán, y pues es un punto de venta extraordinario, pues con mañas y con artimañas y con la Profeco y con la Profepa y con todas otras dependencias que dominaba el señor Borge, pues se la quitaron, se las pararon, después llegó una prestanombres de Vega Serrador, se hizo un contrato de renta en donde el señor dijo, bueno, pues ya que no, se la voy a rentar a este grupo, y resultó que era un grupo también del mismo Vega Serrador, y en 10 años no le han pagado renta. Fíjate. Sí, y el Poder Judicial también se hizo sordo. Se sigue haciendo sordo, 10 años, y todavía le siguen pidiendo, bueno, ya te voy a resolver tu problema, ya está todo listo, pero éntrale con 10 millones, por favor, porque si no, no. Y ya después que busca y encuentra por debajo de las piernas los 10 millones, dicen, ahora para sacarlos necesitamos otra lana, porque no nada más los podemos sacar así, se necesita la fuerza pública y se necesitan policías para sacarlos, cuando tan fácil sería como poner unos sellos de clausurado, quitárselos y dárselos a su verdadero dueño, y perseguir a los otros para además, que le repongan la lana que le deben, le quedaron a deber de rentas a este señor. Claro, ¿sí? Claro. Pues todas estas cosas nos dan idea de lo conflictivo, lo complicado y la batalla que se les aproxima a cualquiera de los gobernantes. Y hablando del aspecto humano, de los candidatos y todo esto, pues no debemos también menospreciar el mérito que tienen los hombres de política, hombres y mujeres de política, y que de alguna manera pues van a tomar un boleto y una posición y van a hacer lo que les toca hacer en cuanto al compromiso social del beneficio público. Y hay que analizar, y en eso pues también yo digo, hay que darle chance a la Sheinbaum. Sí, y también a Xóchitl, y lo más triste, yo siento que en estos procesos democráticos, como decías, unos los que presumen la democracia, que son los gringos, resulta que el que tiene más votos, que fue Hillary Clinton contra el señor Trump, tenía
creo que 300 o 400 mil votos más, pero por su sistema resulta que gana el otro. Entonces, pues, ¿dónde está? Uno no lo entiende, yo no lo entiendo. En México tenemos el mismo problema, pero un poquito a la inversa, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que no va a votar. Que siempre ha sido el abstencionismo Sí, un problema pero de conciencia social. De conciencia social, la gente no tiene conciencia social, y sin embargo, cuando ya querían sacar al PRI, porque ya todos queríamos sacar al PRI, el 70% fuimos a las urnas. Bueno, yo siempre he ido, pero el 70% fue a las urnas, y entonces ya como que se niveló un poco la democracia, pero otra vez caen en una pereza, en una situación de que, pues, ¿para qué voy si va a pasar lo que tenga que pasar? Claro. Y entonces resulta que el que llega a ganar la presidencia, pues la gana con un 22% eso de la democracia al estilo democrático. Tenemos en México que tener conciencia de la democracia participativa, de la política participativa, no de los grupos, sino de la conciencia social que determina la elección de los posibles dirigentes. Necesitamos líderes de opinión que realmente supongan un consenso social y que supongan además una realidad en el voto y que supongan también un compromiso de acción. Pues sí, la gente que está en el extranjero, hablabas hace rato o se hablaba el presidente de los que están en Estados Unidos y mandan remesas, pues tienen que votar. Claro. Sí, los que viven aquí en Francia tienen que votar, y los que viven en España, y los mexicanos que viven en Inglaterra y en todas partes del mundo, pues que hagan también efectivo su derecho al voto, aunque sea una cantidad o un porcentaje mínimo contra el 100%, pero de algo ha de servir. Lo que implica eso entonces es el despertar de las conciencias, ¿no? Definitivamente, la humanidad vive una conciencia individualista muy grave, ¿no? Definitivamente. Lo que haga es para mí, lo demás, como decimos allá, me vale madre. Y si fueran de esos líderes agiotistas, vamos a hacer milpa aquí, milpa allá. Tenemos todavía muchas cosas que discutir sobre la política mexicana. Agradezco esta grandísima oportunidad en la técnica de Pascal, que me ha permitido estar enfrente de mi invitado Enrique Domingo, y que gran amigo. Gracias, gran amigo. Es un placer estar aquí contigo. Dijo que tenemos 20 años. Guanabacoa, el sabroso, que lo seguimos desde cualquier parte del mundo en donde estemos, porque yo, igual que tú, me considero ciudadano del mundo, no de un país, ¿verdad? Claro. Pues bien, seguiremos en ese análisis que tiene mucha tela de dónde cortar, que tiene sí expresiones fácticas de tipo social en México, y que esperamos que no lleguen a conflictos como los que se están dando en otros países. Creo yo que un golpe de Estado en ningún momento es un acto político, es un acto de intervencionismo, porque además detrás de eso hay intereses muy culeros. Sí. Entonces, que sea dentro de esa democracia, de ese consenso de intereses, y que de alguna manera se piense que lo que está generando de manera ilegal en la producción secuestrada por las organizaciones mafiosas, se canalice al bien común y se transparenten muchas cosas. En eso sí tenemos que pensar legalización de algunos tipos de cultivo, tenemos que pensar en la comercialización de productos en la frontera, porque es increíble que el gran porcentaje del robo del huachicoleo se venda a los Estados Unidos a empresas que pertenecen, y eso está documentado, a expresidentes de los Estados Unidos y ya cadenas de tratamiento del petróleo y de los compuestos, que bueno, eso es lo que a todos cansa. Hay que ver lo que pasa en Mali, en Níger, en Nigeria, hay que ver lo que pasa, porque ya la gente está hasta la madre, como decimos allá. Sí, hay que aprender de la historia, pero desgraciadamente no se aprende el ser humano, lo que decíamos, dentro de su individualismo y búsqueda del poder, buscan el poder y la satisfacción para los grupos que los apoyaron, y es un círculo vicioso que es muy difícil de quitar, pero también se puede.
Claro, claro. Definitivamente Y hay que ya se puede. logros y hay cosas así. Y bueno, pues yo los dejo aquí. Conmigo será hasta la próxima semana. Aquí somos, aquí estamos. Muchísimas gracias, Pascal. Y los dejo con el genérico que tuvimos ya la historia de cómo se inició. Aquí somos, aquí estamos. Hasta la próxima, hoy 2 de septiembre. Ok, corrección, 10 de septiembre, se me fue la fecha. Gracias, Pascal.